Esta noche, en Desde las Cámaras, el Congreso de la Unión comienza a definir los temas de la agenda legislativa que impulsará a partir de febrero próximo, entre ellos las modificaciones a la ley orgánica del Congreso para homologar salarios de diputados y senadores. Y además hablaremos sobre el Plan México con el diputado federal Luis Humberto Fernández, secretario de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Cámara de Diputados. Desde las cámaras comenzamos. El Congreso de la Unión avanza en la definición de la agenda legislativa que impulsará a partir del 1 de febrero, cuando inicien los trabajos del segundo periodo de sesiones de esta legislatura. Existen temas que quedaron pendientes en diciembre, como son la reforma a la ley del Infonavit y también la discusión de al menos 4 reformas constitucionales presentadas por el Ejecutivo Federal el año pasado, así como 40 modificaciones a leyes secundarias derivadas de los ajustes a nuestra Carta Magna. En los últimos días se han anunciado acciones de gobierno que requerirán modificaciones de ley que deberán ser atendidas por el Congreso a fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos de crecimiento y desarrollo planteados. Esperemos que todo este quehacer legislativo vaya acompañado de los consensos parlamentarios necesarios, pero sobre todo que se consideren las opiniones de los distintos sectores de la sociedad para garantizar la legalidad y certidumbre. Desde esta tribuna mantendremos bajo la lupa todo este proceso legislativo. Los trabajos de la Comisión Permanente del Congreso continuaron este miércoles en la Cámara de Diputados. Revisemos cuáles fueron los temas más relevantes que trataron. El próximo periodo ordinario de sesiones en la Cámara de Diputados será intenso. Así lo anticipó el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, quien se refirió a la discusión que se prevé en San Lázaro de aproximadamente 40 leyes secundarias. Con motivo de artículos transitorios que previenen las reformas constitucionales en distinta materia: Guardia Nacional, vivienda, seguridad pública, la materia de defensa y protección animal, comunidades indígenas y afromexicanas, cerca de 40 ordenamientos jurídicos secundarios o reglamentarios. El coordinador de la bancada mayoritaria enfatizó el proceso que se lleva a cabo, en particular con la reforma al Infonavit. Afirma que los diálogos ya iniciaron. Y esta mañana nos reunimos con el director de Infonavit y con su equipo para revisar el contenido de la minuta que está en Cámara de Diputados y que obviamente la Comisión de Vivienda, que está su presidenta, y la Comisión de Trabajo a partir de ahora comienzan a escuchar a empresarios y a sindicatos, a trabajadores. Además, en otros temas relevantes, iniciaron las entrevistas del Comité de Evaluaciones del Poder Legislativo a los aspirantes inscritos en la convocatoria para renovar al Poder Judicial. Dichas entrevistas, realizadas por los integrantes del comité, ya se realizan de manera presencial y virtual para candidatos a diversos cargos, incluyendo ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados del Tribunal Electoral y jueces del Poder Judicial. Finalmente, se llevó a cabo la sesión de la Comisión Permanente. La sesión inició con un minuto de silencio. Quiero pronunciarme en favor de solidarizarnos todas y todos, los y las legisladoras, en el sentimiento profundo que tenemos para nuestros inmigrantes en el estado de California, en Estados Unidos, por las pérdidas humanas, económicas y prácticamente también patrimonio de su vida, en la cual se han visto envueltos con estos incendios que no se habían visto en la historia de California. Es evidente que ha habido una tragedia en la segunda ciudad con más mexicanos en el mundo y es importante la solidaridad
de nosotros, del pueblo de México, con nuestros paisanos. Durante la agenda política, se debatió sobre los primeros 100 días de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. En estos primeros 100 días de gobierno ha quedado clara la estrategia cimentada en el bien común, en la justicia social y el desarrollo sostenible. Durante esta etapa, la presidenta ha puesto en marcha iniciativas claves en sectores como la salud, la educación, la infraestructura y la seguridad. Destaca el proyecto que recientemente presentó respecto al desarrollo económico de nuestro país. Y me refiero al Plan México. Una estrategia bien diseñada para lograr la industrialización, la prosperidad compartida, identificando los sectores estratégicos por regiones de nuestro país para focalizar la inversión y la política pública. Por su parte, la oposición contraargumentó. A 100 días del inicio del periodo de Claudia Sheinbaum ha quedado claro una absoluta continuidad con el gobierno anterior. Este gobierno ha estado cerrado al diálogo, a la búsqueda de acuerdos con la oposición. Se presenta un Plan México que lo vemos como una carta de buenas intenciones, pero que ojalá no sea una cortina de humo y que queremos saber el cómo se van a hacer las cosas en este Plan México. Desde las cámaras, Claudia Ivette García. El Congreso de la Unión se alista para realizar ajustes a nuestro marco legal para dar viabilidad a los programas del gobierno federal. Y para platicarnos sobre estas modificaciones ya está aquí nuestra experta financiera Alicia Salgado. Es un placer, como siempre, saludarte, Adriana, Qué y a gusto todos los saludarte, amigos de la Alicia, ¿cómo audiencia. estás? Pues mira, lo hemos hecho a través de los medios digitales, pero hoy lo hacemos en físico. Y fíjate que hay cambios relevantes. El Plan México, que se presentó esta semana, conlleva una de las leyes que se anunciaron prácticamente desde la campaña y se va a presentar en esta semana, a principios de la próxima, será ya tema de comidilla. Hablemos de esto, y es que se elimina o se va a dejar fuera la ley de mejora regulatoria y va a ser sustituida por la ley de simplificación y digitalización en el país. Y eso implica también la creación de un centro digital de bienestar, el 079, al que se supone que vas a poder comunicarte a través de tus medios digitales o también de redes para obtener asesoría, dirección o consulta, quejas, lo que quieras de trámites. La tramititis es la idea de eliminarla, ¿no? En México más o menos se estima que tenemos en trámites federales poquito arriba de 4,000 trámites y la intención es reducirlos a 2,000, 1,800. Se ha hecho una revisión de qué sirve, qué no sirve, cómo está, y pasar definitivamente a una forma de identificación mucho más clara. Pero hay una intención incluida también ahí de generar una clave MX para cada ciudadano, para cada empresa. O sea, tú no vas a poder hacer ningún trámite fiscal, regulatorio, y se está trabajando también con los estados para que llegue hasta allá. Entonces, puede haber muchas resistencias importantes, porque inclusive para registro de trámites notariales o registros de trámites de bienes inmuebles, ¿no? Los registros públicos de la propiedad, los registros agrarios, todos los registros de emisiones, registros, tendrán adherida una clave MX, y esa empresa, aunque entre en 17 registros, solo podrá operar con el gobierno o las diferentes instancias del gobierno a través de ese registro. Me parece que es interesante la ley, habrá que revisarla a pie juntillas porque tendrá un impacto económico, un impacto de organización gubernamental y un impacto de relación de gobernados con el sector público en sus 3 órdenes de gobierno, que pues podría tener impactos significativos, inclusive para abrir un crédito. Y tú tienes un contrato con el gobierno, si no tienes la clave MX y la aval registrado y digital,
pues hoy difícilmente va a ser. Claro, tendrán que robustecer la inversión en materia de tecnología. Hoy en México, ayer se anunciaron o antier se anunciaron inversiones importantes para la ampliación de la región de Amazon Web Services, pero también tenemos Google y también tenemos a Microsoft. Las 3 grandes operaciones tecnológicas a nivel global abrieron un centro de tecnología, abrieron una región tecnológica que agrupa miles de servidores. Eso solamente lo tienen los países del G7 o las economías muy potentes como Taiwán, por ejemplo, o China. Me parece que ahora cobra mucho más sentido el por qué nosotros tenemos una cosa de esta naturaleza en nuestro país, porque evidentemente si todos nos vamos a ir a la nube, no solamente tendremos necesidad de redundancia, y aquí te abren otros temas que también vendrán en la reforma legislativa, particularmente los temas energéticos y también de operación del Congreso. Ese es el tema por hoy. Así es, Alicia, pues aquí le vamos a dar seguimiento a la discusión y en su caso aprobación de todas estas reformas. Gracias. Vamos a seguir platicando. Mira, las avanzamos y aquí ves que son motivo de discusión. Claro que sí. Gracias, Alicia. Hasta la próxima. Hay en el país más de 30 millones de trabajadores que necesitan protección y defensa de sus intereses. Pero, ¿cómo lograrlo? ¿Qué es lo que se está haciendo a través del Congreso de la Unión? ¿Qué es lo que va a buscar precisamente el sector laboral para apoyarse dentro de los legisladores? Ya han habido algunos avances, pero hay un tema que llama la atención: las propinas. ¿Qué va a pasar con las propinas que reciben muchos trabajadores, no solamente del sector turístico, restaurantero, sino de otras áreas? De eso vamos a platicar con la diputada Mayela Gómez, presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados. De forma muy especial agradezco la invitación y sobre todo para poder informar lo que hace la Comisión del Trabajo de la Cámara de Diputados, una comisión muy activa en donde ya logramos dictaminar 5 iniciativas y una minuta que vino del Senado con brecha salarial y obviamente la gran reforma de plataformas, que estamos muy contentos porque en el proceso anterior salió. Ahora, hoy estamos ya preparándonos para nuestra comisión, que será a finales de este mes de enero, en donde tenemos aproximadamente 5 dictámenes que queremos que puedan ser considerados en la comisión por parte de los compañeros y compañeras diputados, y entre ellos está el de propinas. Y propinas es muy importante porque ¿qué quiere esta reforma del diputado del Grupo Parlamentario de Morena, el diputado Pedro Aces? Lo que busca es reformar artículos de la ley federal para evitar que, por ejemplo, despachadores de gasolina, jóvenes que trabajan en meseros, que puedan recibir siempre propinas, que obviamente todos los que estén trabajando en trabajo formal, ¿no? Que cuenten con la seguridad social, pero sobre todo también que las propinas no las dispongan para otras actividades dentro de la misma empresa. Y ese es el punto más importante, que se respete a que la propina se le entregue al trabajador y no forme parte de cualquier tipo de negociación. Eso es para nosotros, pues es respetar los derechos de las y los trabajadores. Hemos estado ya trabajando en el dictamen, ese y otros más, y bueno, nosotros pensamos que el 30 de enero ya contar con estos dictámenes listos para presentarlos a pleno, pasarlos a la mesa directiva y que puedan ser presentados a pleno y votados en el pleno de la Cámara de Diputados. Justamente esos son los temas que queremos evitar. No son sujetos a cargo fiscal. Aquí lo que nosotros estamos planteando es que la propina es voluntaria, es un recurso que una persona comensal, por ejemplo, puede dar a la persona que le atendió durante el servicio, durante la comida, y que al final él considera que le quiere dar una gratificación de forma independiente. Pero ¿qué sucede en muchos casos? Que les retienen el dinero, las propinas, y dicen que son para pagar, por ejemplo, cristalería o para mejoras del inmueble, cuando esas propinas se las ganó con su propio trabajo y su atención, independiente de su salario fijo, que obviamente es algo que debe de estar regulado por la ley, porque al final lo que los trabajadores deben de contar con un trabajo formal. Como comenta la diputada Mayela Gómez, la presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados, es importante revisar
qué es lo que se hace con las propinas. No deben utilizarlas los restauranteros para mejoras, ni tampoco para su propia empresa. Ellos ganan su dinero y ellos son los que necesitan utilizarlo. Afortunadamente no se van a imponer tasas impositivas a las propinas, lo cual ya también es un avance. Pero por otra parte, es importante establecer que las condiciones en que se reciba de esas propinas deben ser adecuadas para que se entreguen en forma oportuna y materialmente de forma inmediata. Esto hay que hacerlo y ya. Vamos a una pausa y regresando hablaremos sobre el Plan México con el diputado de Morena, Luis Humberto Fernández, secretario de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Cámara de Diputados. Este plan lo que considera es todas las acciones que debe tener el gobierno federal. ¿Para qué? Para lograr hacer de México una potencia mundial. Que pasemos de ser la economía número 12 a ser la economía número 10. Gracias por continuar con nosotros. Es momento de ver qué nos preparó Virulo para esta semana. Secretario de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación en la Cámara de Diputados, Luis Humberto Fernández, es esta noche nuestro invitado. Hablará del Plan México para transformar la economía, con estrategia integral con industrialización, innovación e inclusión social, y los instrumentos legislativos para impulsar desde el Congreso de la Unión incentivos y facilidades para el sector privado y su participación. Vamos a hablar vía Zoom sobre el Plan México con el diputado de Morena, Luis Humberto Fernández, quien es secretario de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Cámara de Diputados. Buenas noches, diputado. Buenas noches, qué gusto, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por estar con nosotros. Pues esta semana se anunció el Plan México como una estrategia integral que busca transformar la economía del país mediante la industrialización, la innovación y la inclusión social. Platícanos cómo se ve desde el legislativo esta propuesta. Bueno, se ve obviamente con mucho optimismo, con mucha esperanza, porque es un plan muy, muy relevante. Para que te des una idea, este plan lo que considera es todas las acciones que debe tener el gobierno federal. ¿Para qué? Para lograr hacer de México una potencia mundial. Que pasemos de ser la economía número 12 a ser la economía número 10. ¿Esto cómo? A través de miles de millones de dólares de inversión que ya están llegando a México. Esto es algo muy importante. Y desde la Cámara, por lo menos desde Morena, que es la casa a la que yo pertenezco, pues se realizarán los ajustes legales para potenciar esta atracción que ya tiene México a los inversionistas internacionales, pero sobre todo para que esta inversión no afecte el interés público y no afecte a las y los mexicanos, que sea una prosperidad, pero una prosperidad compartida. ¿Cuáles son los principales instrumentos que desde el Poder Legislativo se podrán impulsar pues, para facilitar y poder incentivar la participación del sector privado, que es muy relevante esta participación y los incentivos que puedan recibir para estar con esta iniciativa? Mira, lo más importante para un inversionista es la estabilidad, que la tenemos. Hoy, por ejemplo, la doctora Claudia Sheinbaum tiene una de las aceptaciones más altas del mundo, pero desde la Cámara también estamos generando estabilidad. ¿Cómo generamos estabilidad? Con un mejor poder judicial, con la reforma que estamos realizando, con las reformas constitucionales que ya se han venido teniendo y sobre todo, pues dándole solidez al país y al gobierno. Entonces, no tenemos en este momento una agenda legislativa específica para esto. ¿Por qué? Porque ya se hizo desde el inicio del sexenio con las reformas constitucionales. Yo lo diría al revés. Estas reformas que fueron tan criticadas por algunos desde la ignorancia y desde la mala fe, lo que refleja este plan y las inversiones que ya están haciendo
es que no pasó lo que anunciaron. Están llegando inversiones, se van a incrementar las inversiones. La prueba de esto es la inversión que se anunció ayer de Amazon en Querétaro, el estado que yo represento, por $5,000 millones. Entonces, en la Cámara ya se hizo una parte importante y se seguirán haciendo las medidas adecuadas para detonar esta inversión. Existen al menos 9 sectores estratégicos que son considerados como prioritarios en esta estrategia. ¿Cuáles serían los rubros, los más sobresalientes, pues, que se deben impulsar para que esto suceda con éxito? A ver, precisamente el tema es que esto es un plan integral. Como es un plan integral, son varias piezas del rompecabezas, pero no solo son los rubros, sino que cada región pues tiene sus prioridades. Nuevamente cito el caso de Querétaro, que es obviamente el que es de mayor interés. Querétaro se va a convertir en el centro digital del país. Pues para nosotros, obviamente, el eje más relevante será el eje de la tecnología y de la innovación. En otras entidades, sin duda, pues podrá ser también importante la sustitución de importaciones y los diferentes rubros que ahí están planteados. El Congreso, bueno, se alista ya para iniciar sesiones este 1 de febrero. Sería su segundo periodo ordinario de esta legislatura, de este año, de la doctora Claudia Sheinbaum como presidenta. ¿Cuáles van a ser los temas de mayor interés para este periodo ordinario? A ver, el tema prioritario es que ya hicimos las reformas a la Constitución que eran necesarias. Ahora estas reformas se tienen que desdoblar y se tienen que materializar en leyes secundarias. Entonces, prácticamente todas las reformas que realizamos implican cambios en 1, 2, 3, hasta 5 leyes ordinarias. Entonces va a ser un trabajo legislativo muy, muy importante, muy técnico, muy detallado sobre la prioridad de este periodo, que será hacer las leyes secundarias de las reformas constitucionales que ya realizamos. Regresando otra vez a esta estrategia de industrialización que anunció la doctora Claudia Sheinbaum en conjunto con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, promete poner a México en el top 10 de las economías a nivel mundial, elevar la proporción de inversión respecto al PIB de un 25% para 2025 y de un 28% para 2030, entre otras cosas. ¿Cómo van a impulsar esto, que se llegue a lograr esto, ustedes desde la Cámara, tú como secretario de la Comisión de Tecnología? A ver, la pregunta de fondo, y creo que es una pregunta muy pertinente, tenemos ya una ruta muy clara, que es fundamental, eso es la parte más importante de la ecuación, que es la ruta. Para hacerla, pues lo que requerimos es básicamente cómo incrementar la productividad, cómo incrementar la atractividad de México, pero también cómo vamos a sustituir importaciones. Entonces, para sustituir importaciones, ¿qué requieres? Bueno, primero, una materia prima, que en México prácticamente contamos con lo necesario, la tecnología y el talento humano necesario. Entonces, desde la Comisión de Ciencia y Tecnología, lo más importante para nosotros es que esta sustitución de importaciones se pueda realizar con tecnología, con ideas, con patentes y sobre todo con la creatividad de las y los mexicanos. Nuestro papel desde el legislativo es construir el marco jurídico y el marco institucional y el marco legal. ¿Para qué? Para que se puedan desarrollar estas iniciativas tecnológicas, para que se puedan sustituir las importaciones, para que México mantenga esta atractividad y sobre todo también generar esta certidumbre jurídica a las y los inversionistas. Diputado, ¿cuál es tu agenda personal como diputado de Morena, que representas a Querétaro, pues un estado industrial que ha ido creciendo y que además pues es de los estados más prominentes de la República? Bueno, pues muchísimas gracias por la consideración para el estado y es muy importante. Mira, Querétaro es, como lo ha señalado, es uno de los estados que más crece en el país. Hemos tenido un crecimiento no solo demográfico, sino económico muy, muy importante.
pero este crecimiento ha tenido costos. Uno, que este crecimiento, sobre todo en inmobiliario, ha sido a costa de los ejidos, entonces es algo que se tiene que normar. Segundo, yo creo que es muy, muy importante que regulemos cómo se va a dar este desarrollo inmobiliario en todas las entidades. Se están creando estos famosos carteles inmobiliarios, que es la asociación del poder público con el desarrollo inmobiliario, que es algo que tenemos que atender. Por el otro lado, debemos de revisar varias cuestiones que nos importan mucho a Querétaro, como es lo que es el tema del agua y lo que es el tema de energía, y esa sería la agenda. Obviamente, pues mi vocación es la educación. Yo tengo un postdoctorado en educación, coordino un postdoctorado en educación, pues siempre la agenda que plantee el secretario Mario Delgado pues, será una prioridad para todas y todos. Diputado, pues muchas gracias por participar aquí en esta entrevista. Buenas noches. Gracias a ti, nos vemos. Gracias. Se nos acabó el tiempo, pero no dejen de vernos próximo jueves en el único programa de la televisión que pone bajo la lupa el quehacer legislativo. Buenas noches.